puede ser, dice mi productora. No, yo no voy a decir lo que está prometiendo la productora del programa. Bueno, ya hay varios que han acertado. Alan Montañez, voy a leer acá, perdónenme, pero tengo la Democracia Popular, yo creo que han ganado. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Jorge Winder, y tu respuesta ganadora, Ana María Solórzano. Bueno, Cleire Lía, también. Tienes 3 ganadores, Beata. Ella va a decir en Twitter y en Facebook que han ganado. La propia Mrs. Robinson ha dicho, ¿no?, que su vida, Talía me cuenta, ¿no?, que su vida, y ha aparecido en El Comercio, que su vida se ha vuelto casi una pesadilla desde que Solórzano está en el Congreso. Ahora, Isla debería decidirse. ¿Es novio de quién, el señor Isla? Porque de todas, no. Siempre hay una catedral. Siempre hay una catedral. Ahora, no sé si tendrá parroquias. Me van a decir, ¿pero por qué esto es importante? Porque miren cómo le aconsejaba, ¿no es cierto?, para defenderse de Martín Belaúnde Locio. Ya. Intimidades al margen, vamos a hablar con la abogada de IDL, Cruz Silva del Carpio, porque este es un tema muy importante. El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo está, doctora? Cruz es su nombre. Cruz es mi nombre, Silva del Carpio es mi apellido. Esa era mi duda. Interesante su nombre, ¿ah? Bueno, perdóneme por la curiosidad personal. Cruz, yo quería que por favor, como buena abogada que eres, hicieras un poco de pedagogía esta noche, hiciéramos un poco de pedagogía, porque creo que algunos peruanos no terminan de entender la importancia del Consejo Nacional de la Magistratura. Y la investigación que se le está siguiendo a Ramos Heredia como que termina siendo algo etéreo, gaseoso, en qué está, no está. Hay una carta que han mandado ustedes, los de IDL, a los rectores de las universidades públicas y privadas, pidiendo la postergación de la elección del representante ante el Consejo. Quiero preguntar, bueno, y lo han logrado, pero quiero preguntarte por qué, Cruz, por qué le surgía detener este proceso. En principio, porque las elecciones que dan como resultado a los nuevos integrantes de esta institución que se llama el Consejo Nacional de la Magistratura tienen que ser transparentes y con oportunidad de que se dé paso al escrutinio público para saber si quienes están postulando tienen la idoneidad y o cuestionamientos que por supuesto hay que evaluar y fiscalizar. ¿Ustedes veían que esto se estaba haciendo tras bambalinas, de manera apurada, con intereses bajo la mesa? Así es, mira, nosotros ya llevamos más de 10 años en la fiscalización de estos procesos de elección y nos llamó muchísimo la atención que siendo noviembre la elección haya sido sorpresivamente puesta para el 24 de noviembre, que felizmente ya no va a ser. Pero lo peor de todo es que no solo era lo peligroso de la proximidad de la fecha, sino también que no había sido convocado con transparencia a todos los rectores debidamente que iban a votar. Pero no solamente eso. ¿Quién convoca, doctora Silva? De acuerdo a, bueno, antiguamente era la Asamblea Nacional de Rectores, ahora con la nueva ley universitaria, la Asamblea Nacional de Rectores ya no tiene ese rol porque está extinta, y la nueva ley señaló de que podrían y debían las universidades por sí mismas organizarse. Hay una asociación que se forma y pone primero la mano y le solicita al Consejo Nacional de la Magistratura que le indique que es ella la que debiera convocar. ¿Cuántos representantes de las universidades públicas y privadas tienen asiento en el Consejo? Dos. Hoy día son Gastón Soto Ballenas y Luis Katsumi Maesono Yamashita. ¿Podríamos reflexionar juntas sobre estos dos señores? A ver, vamos a primero analizar la vida y milagros de Gastón Soto Ballenas. Él es abogado, es representante de las universidades privadas. Tenemos el cuadro, la fotografía del señor para que todos los peruanos lo conozcan. Él fue elegido por la Asamblea Nacional de Rectores. Sus funciones terminarían, bueno, de hecho terminan en febrero del 2015. Ahí está. Gastón Soto Ballena fue el hombre a quien Peláez le dijo: de ninguna manera ratifiques a Dante Farro Murillo. ¿No es cierto? Si la memoria no me falla. Lo que yo sé es que él es, no sé si es amiguísimo, pero creo que se lleva bien con Ramos Heredia. ¿Cuál es su opinión, doctora Silva, de este representante Gastón Soto Ballenas?
Nosotros siempre hemos hecho evaluación de la actividad de los consejeros a partir de sus votos, sobre todo en casos que nosotros llamamos paradigmáticos. Y en los casos relacionados a todo este embrollo de la centralita, sí nos ha preocupado de sobremanera los votos del doctor Sotoballenas. ¿Por qué? Te hago recordar que cuando el doctor Sotoballenas fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, entró en proceso de ratificación el doctor Dante Farro Murillo. El doctor Dante Farro Murillo había logrado una puntuación de 3,2 que solicitaban su no ratificación. Es decir, con ese quórum ya quedaba fuera en el año 2012 de la Fiscalía. Y Gastón lo ratifica, con el voto de Sotoballenas se ratifica a Dante. Sí, lo que pasa es de que el doctor Sotoballenas vota a favor del doctor Dante Farro, 3-3, y como era presidente en ese momento, tiene la función de diligencia. Claro. Entonces hace ganar 4-3 con 2 votos, digamos, virtuales al doctor Dante Farro. El problema es que los consejeros que habían votado en contra del doctor Dante Farro tenían más de una justificación para hacer ese tipo de decisión. Por ejemplo, le cuestionaron no solamente todos los indicios razonables de denuncias desde Ancash sobre su función, sino porque además en sus declaraciones juradas había un vacío que ellos justamente habían identificado. ¿Qué vacío? Respecto de la consignación de montos de ahorros a lo largo de 5 años. Eso está en la misma resolución, en el voto singular de los 3 consejeros que dijeron que no debía ser ratificado. ¿Y qué otra decisión, qué otro voto de Gastón Sotoballenas a usted le ha preocupado? En lo relacionado al caso de la centralita, si bien es cierto, el doctor Sotoballenas como otros consejeros votaron a favor de la actual doctora Nancy Moreno, que es la actual presidenta de la Junta de Fiscales del Santa. Lo cierto es que trascendió que, a pesar de haberse ya debatido todos los cuestionamientos respecto de la candidatura de la doctora, el doctor Sotoballenas solicita una reconsideración, una nueva votación, a pesar que su justificación ya había sido evaluada previamente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si ya los cuestionamientos que estás trayendo de nuevo fueron ya evaluados, por qué ahora votar nuevamente? ¿Este Consejo Nacional de la Magistratura fue el que jaló a la fiscal Marita Barreto? Ese es. ¿Y a usted qué le parece que una fiscal jalada esté al mando del expediente del caso de Orellana? Bueno, como a todos los justiciables que vayan a estar frente a su despacho fiscal, por supuesto, le genera mucha preocupación en tanto a saber qué tan idónea entonces es la fiscal, qué hace o deshace aquí en esta investigación. Claro, esa es una pregunta que se la hago, es una preocupación objetiva, ¿no? A raíz de la desaprobación en el examen escrito. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta también que tendríamos que tener muchos más indicios para ver si en efecto esto fue así o si es que hay algún tipo de interés detrás que haya para jalarla. Exacto, el tema de jalar. Porque han habido denuncias en otros casos de muchos postulantes que han identificado este tipo de problemas en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, Mateo Castañeda se quejaba mucho del Consejo Nacional de la Magistratura, pero Mateo aparentemente es una joyita. Bueno, yo te comento, nosotros hemos estado en ese caso desde el año 2010, ¿ya? Nosotros como IDL presentamos una tacha en contra de la candidatura de Mateo Castañeda porque no cumplía objetivamente con los años para postular. Claro. Lo lamentable fue que este postulante de mucho tiempo de abogado y de varios años en la Fiscalía hizo una interpretación auténtica de cómo se tenía que interpretar la cantidad de los años para postular y le ganó la batalla dentro del Consejo. ¿Quién fue el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que dirimió ese debate? ¿Sotoballenas? Peláez Bardales. Peláez Bardales. Peláez Bardales. ¿Eran amigos? Bueno, no sé si fueron amigos, pero en todo caso, en el momento de la candidatura del doctor Mateo Castañeda, todos los medios de comunicación comenzaron a decir a quién pertenece, quién estaría interesado, etcétera. Y respecto del doctor Castañeda, la República, por ejemplo, sacó unas preocupaciones respecto de que tendría cierto favoritismo del partido de la Estrella. Lo que a nosotros nos preocupó y por eso comenzamos a fiscalizar. A lo largo de su candidatura hubieron diversas irregularidades y cuestionamientos que no supo responder. Y luego Mateo Castañeda se convirtió en el abogado de Castañeda Locio. ¿No es cierto? Eso, bueno, estoy empezando a recordar, porque además Mateo Castañeda está ausentado acá, pero él dijo de que lo habían jalado de manera irresponsable. Luis Katsumi Maezono, Yamashita. Él es ingeniero agrícola, él es el representante de las universidades públicas, él es consejero también, elegido por la Asamblea Nacional de Rectores, y sus funciones van a terminar en febrero del 2015. Le hago la misma pregunta, doctora Silva. El señor Maezono,
para usted, ¿cumple a cabalidad, con responsabilidad, con la debida independencia su labor como consejero? A nosotros nuevamente nos ha preocupado los votos que ha emitido en casos que nosotros consideramos paradigmáticos, ¿no? Okay. Hay que tener en cuenta que el Consejo Nacional de Magistratura evalúa a enorme cantidad de jueces y fiscales, pero es en estos casos llamados paradigmáticos donde las papas queman y donde se ven efectivamente si el consejero tiene la idoneidad para decir, aquí protegemos la independencia judicial, aquí defendemos la imparcialidad del sistema de justicia, la apariencia de la imparcialidad. ¿Qué papas quemaron que a usted le... Por ejemplo, nos llamó bastante la atención su votación en el mismo proceso de elección de fiscal supremo donde participaban los doctores Mateo Castañeda y nuestros Apariachi. También nos llamó la atención, por ejemplo, cuando se le abrió investigación preliminar a Villa Stein, cuando junto con su sala dijo que los delitos de Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, no eran de lesa humanidad, rebajó todas las penas y esto nos provocó que la Corte Interamericana dijera, mire, esta sentencia está en contra de los estándares supranacionales y sus compromisos internacionales. En ese momento, todos en un momento comenzaron la investigación, pero al final en la decisión de si se le habría o no investigación, la mayoría dijo no, incluido el doctor Maesono y el doctor Soto, por cierto. Doctora Silva, el señor Maesono tiene 70 años, ¿no? Según la ley ya debería haber sido cesado, ¿o no? Sí. La ley indica eso, la ley de carrera judicial, que también se le aplica a los consejeros del CNM. En efecto, señalan un límite de la edad para ejercer las funciones y 70 años es la edad de ceso. ¿Usted considera, bueno, que ambos, primero vamos, y luego quiero analizar a los otros consejeros con usted, que ambos consejeros representantes de las universidades están fiscalizando de manera seria al fiscal Ramos Heredia? A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. Quien tiene en sus manos el expediente Ramos Heredia es la comisión disciplinaria. Y de los consejeros que hemos hablado ahora, está involucrado directamente el doctor Soto Ballenas, que si bien no es el ponente, sí está firmando, junto al ponente, que es el consejero García Núñez, si es que no me equivoco, las decisiones de investigación. Estas dos aperturas de procesos disciplinarios contra Ramos Heredia por la centralita, las contradicciones en el caso de Orellana y lo relacionado a la sanción al José Luis Checamatos y los otros fiscales, tienen el voto de aprobatorio para la investigación de Soto Ballenas. Eso es lo complicado en este Consejo Nacional de la Magistratura. No es que todo sea bueno, no es que todo sea malo, sino que se va dando de acuerdo a la fiscalización ciudadana, la atención de los medios y por supuesto también las perspectivas a futuro. Recuerda, todos los consejeros ahorita ya están de salida. Sí, claro. Y es necesario que hagan su mejor papel. En su criterio, Ramos Heredia debería seguir siendo fiscal de la Nación o hay demasiadas sospechas que le impiden una buena práctica? Yo creo que el doctor Ramos Heredia en principio no debió acceder a inicios de este año al cargo de fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las denuncias de la doctora Gladys Echaíz, todas esas sesiones para la elección fueron irregulares y es algo que se está investigando y hasta ahora nadie lo tiene debidamente claro qué pasó. Es que Peláez dice que le dijo, como yo voté por ti, ahora tú votas por mí. Dice que Gladys Echaíz tiró la puerta. Es todo un problema. Eso lo hemos tratado en este programa de manera extensa, pero hasta ahora Gladys Echaíz no nos quiere dar la entrevista. Un punto es la elección. El otro punto es todos los cuestionamientos que se han evidenciado de su no participación debida como fiscal supremo de control interno en el momento debido desde el año 2011 que asumió el cargo, relacionado sobre todo al caso de la centralita y todo lo relacionado con los fiscales que investigaron a César Álvarez. Y en el caso de Orellana, a mí me preocupa que él sí se haya reunido con Orellana y jamás con sus fiscales que le pedían una audiencia. Entonces es como que, ¿qué habló con Orellana? Es contradictorio y no solamente es por qué con uno sí, por qué con otros no, que son justo los fiscales de su propia institución, sino por qué las contradicciones. Y más aún, ¿por qué como ciudadanos no podemos tener la lista de las visitas públicas, como cualquier autoridad, sino que tenemos que decir la lista de la secretaria, la lista de la puerta de entrada, la lista que sacan los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es por eso que está sumamente cuestionado. A nosotros nos parece que ya hay muchos indicios, ha cambiado de categoría de invitado a investigado en la Comisión del Congreso, hay evidencias de que está obstaculizando, no solamente en el Congreso, sino en el Consejo Nacional de Magistratura, la investigación que se le está haciendo, que evidencian que el doctor debe ser suspendido del cargo si es que por motu propio no va a salir de él. Vamos a ir a la pausa, doctora Silva. Le agradezco su presencia en el programa. Gonzalo García Núñez,
otro consejero, bueno, él estuvo aquí, es uno de los que más, bueno, es el que dispuso la investigación. Luz Marina Guzmán Díaz, la enfermera. Máximo Elías Herrera Bonilla, el abogado, el representante del Ministerio Público. Pablo Rogelio Talavera, abogado, representante del Poder Judicial. Y, bueno, Gonzalo García Núñez es ingeniero, él es el representante de los colegios profesionales no abogados. Después de la pausa yo le quiero preguntar lo que siempre se discute en la Fiscalía y en el Poder Judicial. ¿Debe ese Consejo Nacional de la Magistratura ser integrado solo por abogados? ¿Qué tiene que ver una enfermera? ¿Qué tiene que ver un ingeniero? ¿Qué tienen que ver los representantes de las universidades? ¿Ellos pueden realmente fiscalizar a los fiscales? ¿Tienen la experiencia profesional? Después de la pausa, la doctora Cruz Silva del Carpio dará sus reflexiones y después viene el congresista Vicente Ceballos. Ya venimos. Los consejeros, nos preocupa, ¿por qué? Porque los consejeros son los que deciden la vida, la permanencia, el castigo, la sanción, el éxito de los fiscales, del fiscal de la nación, de los fiscales titulares, ¿no es cierto? Y Luz Marina Guzmán Díaz, ella es enfermera, es representante de los colegios profesionales no abogados, ahí está, también su función termina en el 2015. La señora enfermera Luz Marina Guzmán Díaz tiene muchos cuestionamientos. Dicen que ella es muy, pero muy amiga de Ramos Heredia. Y que su familia también habría recibido favores, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted de la señora Marina? Bueno, en principio, la consejera tiene un cuestionamiento que todavía es necesario aclarar y sería ideal que ella salga a explicar qué pasó y qué no pasó. Está relacionado a esta denuncia que en finales del 2010, ni bien ingresada al cargo, salió en medios de comunicación relacionada a presuntas firmas falsas en las actas de votantes que querían que ella postulara al Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha conocido posteriormente que ese caso fue archivado, pero lo que no se ha conocido es que ese archivamiento es en efecto porque no había razones para investigar y que en efecto la consejera no estaba involucrada. Recordemos que en su momento el diario La Primera indicó que incluso la firma de la doctora habría aparecido como responsable de las actas donde habían firmas falsificadas de personas fallecidas, etcétera. Entonces, es un tema bastante importante de aclarar. Y no solamente eso, ha trascendido de la comisión que investiga el tema en el Congreso, la comisión ANCAS, con el congresista Mesías Guevara, que la fiscal de apellido Chenguayén, que investigó el caso, habría posteriormente sido ratificada en el cargo con la firma de la investigada, de la doctora Luz Marina Guzmán. Entonces es importante esclarecer si es que en ese caso, debidamente identificando las fechas, hay o hubo un conflicto de intereses. Eso es lamentablemente los cuestionamientos que pesan, los más fuertes respecto a la doctora Luz Marina Guzmán. Hay otros que sin duda espero que internamente el Consejo Nacional de la Magistratura haya levantado, que provienen de los mismos postulantes. Pero usted duda de su independencia. Bueno, que no se haya, digamos, esclarecido y que no haya habido transparencia de parte de la propia funcionaria para esclarecer esto tan grave, por supuesto, a nosotros es muy importante el tema de la apariencia de la independencia y imparcialidad. Obviamente. Y en este independencia, muy bien, este concepto me permite ir a la figura de Máximo Elías Herrera Bonilla. Máximo Elías Herrera Bonilla, doctora, es abogado, pero es el representante del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo un representante del Ministerio Público va a poder fiscalizar a su propio jefe? ¿Me puede explicar? Bueno, es muy lógica la preocupación, en efecto existe esa preocupación, pero tenemos que partir aquí de algo. Es el diseño constitucional. Así ha sido. Es el diseño constitucional. De los 7 representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura, 2 son del Estado. Uno representante del Poder Judicial, la Corte Suprema, y el otro de la Junta de Fiscales Supremos. Se supone que una vez elegido tiene que independizarse, separarse de sus electores y participar con independencia. Pero lamentablemente, al parecer, ese diseño constitucional no ha bastado, tanto así que el propio doctor Herrera, para, digamos, evitar suspicacias, se ha inhibido de los casos disciplinarios que están relacionados con el doctor Carlos Ramos, ¿no? Ahora, él tuvo varias denuncias en su contra también, ¿no? Estuvo vinculado con César Álvarez por presuntamente haber votado a favor de fiscal Farro, pero él desmintió toda esta denuncia. Sí, él desmintió ello.
Ahora, es también importante no solamente ver el tema de los votos, sino qué hicieron los consejeros cuando fueron presidentes del Consejo. Por supuesto. Y luego viene Gonzalo García Núñez, que bueno, es el ingeniero, él es el que empezó la investigación de Ramos Heredia, y el doctor Pablo Rogelio Talavera, que es el representante del Poder Judicial. Y mi gran preocupación es, porque hasta ahora no sabemos en qué está y cómo anda la investigación de Ramos Heredia, es por la independencia. Yo le quería preguntar, ¿por qué tanto apuro en las universidades para elegir a los dos representantes? Y si usted considera que solo los abogados deberían de pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura. Nos preocupa el apuro de las universidades, no solamente porque, digamos, mejor dicho, nos preocupa el apuro porque hay indicios de intereses privados no públicos que se quieren hacer ponderar. El candidato no oficializado, voceado, tras bambalinas, por las universidades públicas, es el actual presidente de la Asociación de Universidades del Perú, expresidente de la ANR, quien ya ha dicho en su momento que va a poner diversos amparos contra la ley universitaria. Esa es su postura. El problema es que tú, con esa postura ya evidenciada, no puedes pretender acceder o postular a una institución que supuestamente tiene que tener la imparcialidad para nombrar, evaluar y destituir a jueces y fiscales que podrían ver alguna vez esos amparos que tú has dicho vas a presentar. Entonces, usted está hablando del doctor Orlando Velázquez Benítez. Así es, del doctor Orlando Velázquez. Entonces, hay un tema de intereses privados que nos preocupa muchísimo. Y otra cosa es el tema de que esta elección ha solido tener como resultados a consejeros que han sido ex-rectores, cuando el espíritu de la norma es que postulen profesores, por ejemplo, de derecho, juristas que han evaluado el sistema de justicia y que iban a representar el aporte de la academia a esta institución. Bueno, ¿ya? Bueno, muy bien. Yo quisiera cerrar con lo relacionado a si es necesario que abogados estén ahí. Se me escapó la pregunta. ¿Usted qué cree? Porque esa es la gran crítica al Consejo Nacional de la Magistratura. Te doy dos razones, una histórica y otra de evaluación de los hechos, que me hace pensar que, si bien es cierto, el modelo actual es perfectible, es mejor de lo que hemos tenido, de lo que ya hemos tenido. Antes teníamos el modelo de la elección política, y tú veías a postulantes, a jueces y fiscales tocando diversas tiendas de partidos políticos. ¿Cómo después iba ese fiscal a ejercer su función pagaba favores, claro. Exacto. El Consejo Nacional de Magistratura sale de ahí, pero como no confiamos en los políticos ni en el Estado, salió la sociedad civil como la salvadora de todo eso. Y ahí entran los profesionales, los abogados, los universitarios, etcétera. Entonces, hay una razón histórica para sacar esta elección solo de los abogados. Y además se supone que la justicia va hacia el ciudadano común, y si un ciudadano común de a pie no aporta a ese sistema, pues estamos, digamos, un poco desfasados. Y en los hechos, no necesariamente los representantes abogados han tenido el mejor papel. Yo te pongo dos ejemplos claros. En los peores momentos del Consejo Nacional de la Magistratura ha sido, por ejemplo, un médico que fue presidente del Consejo, el que ayudó al Consejo a salir de todo este concurso anulado cuando el doctor Abelino Guillén denunció de que a él no se le quería elegir por causas políticas. Fue el doctor Max Cárdenas, el elegido de los médicos. No era abogado. Y, por cierto, hay muchos cuestionamientos de los abogados. Con esto quiero decir, no que los abogados deben salir del sistema, deben estar, pero también... Pero usted confía en las otras profesiones. Otras profesiones. Bueno, de hecho, ahora el ingeniero... Gonzalo García es el que ha puesto pues el foco y en la investigación de Ramos Heredia, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Usted cree que el fiscal va a ser interpelado en el Congreso? ¿El fiscal de la Nación? Sí. Yo creo porque tiene una investigación en curso, ¿no? Tiene una investigación en curso, ya ha pasado investigado. Yo creo que sí va a ser interpelado. Eso es lo que ha demostrado con sus instituciones de la Comisión Mesías. Pero yo más apuntaría a ver qué pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde ya ¿será tiene sancionado? 2 procesos. Sí, tiene 2. Y tiene 3 que parece que se le vienen encima también, por otros hechos. Entonces, esperemos que este Consejo Nacional de Magistratura le diga al Perú que hay una institución que sí lucha contra la corrupción y suspende de una vez al fiscal de la Nación. Bueno, más claro que el agua no ha podido ser la doctora Cruz Silva del Carpio, abogada de IDL. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Me voy a la pasada. Ahora, pues yo no sé, pero el fiscal Ramos Heredia debería dar una conferencia de prensa, admitir preguntas y dar explicaciones, pero no basarse solo en sus circunstancias, a explicar bien por qué hizo lo que hizo.
Vicente Ceballos Orellana es el presidente de la Comisión Orellana. Hay varios ahí que, bueno, esta comisión va a ser una locura. Ya desde ya imagino todo lo que va a ir pasando. Y ha venido al programa, vamos a conversar en qué va a quedar esto. ¿Va a ser la tabla de salvación para no pensar en Martín Belaúnde del Ocio? ¿Va a quedar como las comisiones de BTR, de los narcoindultos, en fin, de todo? En fin, no sé qué va a pasar, pero él dará una explicación. Y después va a venir la señora Rosa María Bartra para, en 5 minutos, decir, pues, es que da risa esta segunda vuelta en Ancash, ¿no? Con el señor Waldo Ríos ofreciendo plata, encima inhabilitado, pero el Jurado Nacional dice, no se preocupen, que no pasa nada, si gana lo inhabilitamos. Ya regresamos.